el líquido peritoneal. Vamos a hacer una retroalimentación, ¿sí, chicos? De lo que hemos visto la anterior semana. Otra pregunta era, ¿qué componentes bioquímicos se determinan en el líquido acítico y en el pleural? ¿Alguien que quiera contestar esta pregunta? Componentes bioquímicos, es decir, en el área de bioquímica sobre el líquido, ¿qué analitos se pueden determinar en el líquido acítico y pleural? No, creo que tampoco hay nadie, ¿no? Que responda. ¿No, chicos? Y todos tenemos que ir estudiando a medida que avanzamos. Este tercer parcial, el arterial, el avance va a ser mucho más amplio que el primero y el segundo parcial, ¿no? Tienen ustedes que, a medida que avanzamos, aunque tengan exámenes, evaluaciones, prácticas, tareas, de cada materia, de pasar lo que avanza, para que llegado el examen no se les haga tan complicado. ¿Qué componentes bioquímicos se determinan en líquido acítico pleural? Deslutina, glucosa, proteínas, albúminas, también si es posible, lactato deshidrogenasa. Y en el líquido acítico también se puede determinar la presencia de amilasa. ¿Cuáles son las características físicas normales del líquido cefalorraquídeo? Voy a contestar yo porque nadie más contesta. Líquido claro. A ver, alguien ha levantado la mano. Puede hablar. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? La pregunta que acaba de decir, que cuáles son las características físicas normales del LSR, son el aspecto, que normalmente es claro y transparente, el color, que es incoloro, la consistencia, que es líquida, la presión varía según el estado de salud, pero normalmente es entre 5 a 15, y la densidad, que es ligeramente un poco mayor al del agua. Ya, está bien. Incluso el aspecto y el color para el caso del líquido cefalorraquídeo se lo denomina como agua de color de agua de roca, ¿verdad? Que les decía, se hace la comparación con este líquido que fluye de una piedra preciosa, porque es incluso más límpido que el agua, ¿sí? ¿Por qué utilizamos el método del rojo de pirogalol en la determinación de proteínas en líquidos cefalorraquídeos? Hemos hablado de dos métodos para determinación de proteínas, uno que se aplica al líquido pleural, líquido acítico y líquido sinovial, que es el método de Biuret. Pero para el líquido cefalorraquídeo les he dicho se debe determinar con el rojo de pirogalol. ¿Por qué con este método? Doctora, es debido a la sensibilidad. Bueno, tiene varias ventajas, pero la sensibilidad, especificidad y lo que es el fácil de procesar el método sería. O la sensibilidad, sobre todo, porque este es un método ultra sensible, es decir, detecta cantidades muy pequeñas, mínimas de proteínas. Y es lo que contiene este líquido. Este líquido no es rico en proteínas, como los demás líquidos o como el plasma sanguíneo, sino que tiene pequeñas concentraciones de proteínas en condiciones normales y aún en condiciones alteradas en algunas patologías, la concentración no llega a subir lo suficiente como para que sea detectado por el método de Biuret. Entonces, por eso se necesita este método ultrasensible. Ahora, la última pregunta, ¿qué indica la disminución de la concentración de glucosa en los líquidos serosos y especiales? ¿Qué pasa si la glucosa está por debajo del límite normal en estos líquidos? ¿Qué nos indica? ¿Podría ser una infección o una inflamación, doctora?
ser un proceso inflamatorio infeccioso. Lo que nos indica es que en el líquido hay la presencia de células que están consumiendo la glucosa. Y eso hace pensar, por ejemplo, que es un proceso inflamatorio, porque cuando hay un proceso inflamatorio, ustedes acuérdense de inmunología, la inflamación como tal, ¿qué pasaba? Los neutrófilos, los monocitos salían de los capilares sanguíneos hacia los tejidos extravasculares para ir a defender, ¿verdad? Entonces lo mismo puede suceder acá, cuando hay un proceso inflamatorio, ya sea de origen infeccioso o no infeccioso, salen a defender y esas células necesitan una fuente energética que es la glucosa. Ahora, si hay una infección, lo mismo, las células que están causando la infección, los microorganismos, si son bacterias o son hongos sobre todo, las bacterias y hongos, ambos consumen glucosa para sus procesos glucolíticos. Entonces, disminuye la concentración. Eso nos indica una baja concentración de glucosa. Que hay células en ese líquido que están consumiendo la glucosa, lo que indica proceso infeccioso o proceso inflamatorio o ambos. Bueno, todavía acabaríamos este tema. Ahora vamos a entrar a ver la siguiente unidad. Acá vamos a hablar del perfil lipídico, ¿no? Es nuestra cuarta unidad, ¿tal? Perfil lipídico y dislipidemias. Perfil lipídico se refiere a una serie de pruebas que nos dan una valoración sobre el metabolismo de los lípidos en el organismo. Por eso se llama perfil, porque no es una sola prueba, es un conjunto de pruebas. Y también vamos a hablar acá de las dislipidemias, que son alteraciones de los lípidos en sangre. Alteraciones en su concentración, en la composición, eso se llaman dislipidemias. Y esas dislipidemias pues se controlan, se valoran gracias al perfil lipídico. Los objetivos de esta unidad: explicar el metabolismo de los lípidos, tanto de triglicéridos, de colesterol, fosfolípidos. Vamos a tratar de describir alteraciones patológicas o enfermedades que alteren los valores normales de los lípidos. Vamos a ver la relación que hay entre los distintos componentes lipídicos en el organismo. Como somos parte de la carrera de bioquímica, tenemos que ver la determinación en el laboratorio de lípidos, cómo se efectúan estos análisis. Vamos a ver la determinación de colesterol, de sus fracciones y también de los triglicéridos. Contenido, generalidades, vamos a recordar lo que ustedes ya han debido ver en Bioquímica 2, que es el metabolismo de los lípidos, la presencia de lipoproteínas. Vamos a hablar de las enzimas también que actúan sobre estas lipoproteínas, que están relacionadas al metabolismo lipídico, la clasificación de los lípidos, enfermedades o dislipidemias que tienen relación con triglicéridos, con colesterol. Y en laboratorio los métodos de detección, desde su fundamento, algo de técnica y los valores referenciales. En el primer capítulo recordamos esto: metabolismo de los lípidos en el organismo, ¿no? Los lípidos tienen un metabolismo algo complejo por el hecho de que son insolubles los lípidos en agua. Entonces, el plasma, al ser uno de los componentes fundamentales del plasma, agua, el plasma es acuoso. Más del 90% del plasma es agua. Entonces, es difícil que los lípidos se disuelvan en el plasma, lo que no facilita su transporte. Para poder transportarse de un tejido a otro, de un órgano a otro, a través de la sangre, los lípidos tienen que buscar alguna otra alternativa, que es la unión a proteínas, y de esa manera solubilizarse en el plasma. Bueno, primero, ¿qué es un lípido? ¿Qué son los lípidos? Junto con las proteínas y los carbohidratos son considerados macronutrientes, ¿verdad? Son biomoléculas, como dice ahí, orgánicas, porque están formadas por carbono, otros componentes fundamentales como el hidrógeno y el oxígeno. Aparte que algunos lípidos contienen fósforo, por ejemplo, como los fosfolípidos, algunos tendrán nitrógeno, azufre, otros átomos asociados, pero principalmente los lípidos están formados como
son moléculas orgánicas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, el grupo al que nosotros llamamos lípidos no es un grupo homogéneo. No es, por ejemplo, como los carbohidratos que se dividen en monosacáridos y todos tienen una estructura similar, o son aldosas o cetosas, y los disacáridos también tienen una estructura muy similar entre sí, hasta los mismos polisacáridos son parecidos entre sí. En el caso de los lípidos es un grupo heterogéneo, o sea, estructuralmente son heterogéneos los lípidos. Algunos tendrán estructuras lineales, otros tendrán estructuras cíclicas, pero las características que todos los lípidos comparten es, primero, lo que les decía, que son insolubles en agua. Todos los lípidos, sin excepción, son insolubles en agua. Algunos, por algún átomo que presentan o por alguna parte de su cadena, se vuelven un poco polares, pero solamente en ese extremo de su estructura, no toda la estructura. Y otra característica que poseen todos los lípidos es que son solubles en solventes orgánicos, como el éter, el cloroformo, el benceno, ¿no? Pero no en agua. Las funciones que los lípidos cumplen en el organismo, primero que son la mayor fuente de reserva energética, porque pueden aportar por gramo el doble de calorías que aporta la misma cantidad de proteínas o de carbohidratos. Las proteínas y carbohidratos aportan aproximadamente 4.5, 4.8 calorías por gramo. Los lípidos aportan 9,4 calorías por gramo oxidado, ¿no? Además, otra función, varios lípidos forman parte de las membranas celulares. Hay en la forma de fosfolípidos. Si yo les pregunto, y estos conceptos son de biología de primer año, tienen que acordarse, ¿cómo está constituida una membrana celular? O una membrana nuclear, o la membrana de la misma mitocondria. ¿Cómo está constituida? Y ustedes me van a decir, son bicapas fosfolipídicas, seguramente. ¿A qué se refiere eso? Que es las membranas celulares, la membrana nuclear, es una doble capa de fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Son lípidos. Y aparte de los fosfolípidos, también hay colesterol en las membranas. Algunos lípidos, como los triglicéridos, forman un sistema protector y aislante de muchos tejidos. El tejido subcutáneo adiposo que tenemos bajo la piel tiene esa función. Y este tejido subcutáneo está conformado por triglicéridos. Algunos son precursores de hormonas, por ejemplo el colesterol. La base de la molécula de colesterol, que es la molécula que se llama ciclopentano per hidropenantreno, que les parezca chino lo que estoy hablando, pero eso lo han debido ver en bioquímica, es la misma base de las hormonas esteroideas, la testosterona, la progesterona, el cortisol. Entonces tienen la misma base. El colesterol es un antecesor de las hormonas, para la producción de hormonas en el organismo. Dentro de los lípidos que encontramos en el organismo, uno que resalta, de hecho, por la gran concentración en la que se encuentran en los organismos vivos, son los triglicéridos. Los triglicéridos parten de una molécula de glicerol a la cual se acoplan ácidos grasos. Es la molécula de glicerol, que es un triple alcohol, y cada grupo hidroxilo se esterifica con un ácido graso. Los ácidos grasos pueden ser insaturados, pueden ser saturados o monoinsaturados, poliinsaturados. Pueden ser iguales o diferentes, y así forman los triglicéridos. Los triglicéridos sobre todo están en el tejido adiposo subcutáneo en los humanos. Luego el colesterol también es otra molécula que salta dentro de los lípidos que constituyen el organismo humano. Y ven que la estructura es muy distinta a la del triglicérido o de los triglicéridos. Los triglicéridos son cadenas lineales. El colesterol es una estructura cíclica. Esta base
de 4 ciclos que ustedes ven ahí, es el ciclopentano per hidropenantreno, así se llama, por los ciclos asociados. El colesterol tiene esa base del ciclopentano per hidropenantreno. Perdón, se me desconectó el internet en mi compu. Les voy a seguir hablando desde acá. A ver, como les estaba diciendo, estábamos hablando de los fosfolípidos mientras cargan. Los fosfolípidos son los principales constituyentes de las membranas biológicas, ¿no? Y nacen a partir de los triglicéridos, pero solamente que en uno de los OH, en vez de unirse un ácido graso, se une un grupo fosfato. Y por eso el nombre de fosfolípidos. Les voy a compartir la pantalla.
Bueno, ya estábamos entonces viendo los fosfolípidos. Esperen un momento. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Se logra ver? Sí, doctora. Ya. Pues esos son también lípidos importantes en el organismo. Entonces nos vamos a quedar con esos tres: triglicéridos, colesterol y fosfolípidos, que de hecho son los constituyentes de algo que ya vamos a ver después, yo creo que mañana, que son las lipoproteínas, que son la forma de transporte de los lípidos. Entonces, la estructura de los fosfolípidos, pueden ver, la característica de los fosfolípidos es que al unirse al grupo fosfato por uno de los OH del glicerol, adquieren en esa parte de la estructura donde está el grupo fosfato lo que se conoce como una cabeza polar. Mientras que el resto de la estructura, que son los ácidos grasos unidos a los otros hidroxilos del glicerol, son la cola apolar o no polar, ¿no? Entonces, el fosfolípido tiene características polares por un lado y no polares por el otro. De hecho, en las membranas biológicas, como es una bicapa fosfolipídica la membrana celular, las cabezas polares están en contacto con los medios acuosos, que llegan a ser el líquido extracelular y el líquido intracelular. Mientras que las colas, que son la parte no polar de la estructura del fosfolípido, de ambas capas fosfolipídicas, están unidas entre sí al medio de la membrana. Ahora hablemos de la digestión y absorción de los lípidos. Para entender un poco más después del metabolismo lipídico ya en sangre. Los lípidos nosotros los obtenemos mediante la alimentación, ¿verdad? La mayoría de los alimentos que consumimos tienen en mayor o menor cantidad presencia de lípidos, ya sea en forma de colesterol o en forma de triglicéridos. Sobre todo abundan los triglicéridos. Entonces, cuando ingresan ya al tubo digestivo, que empieza en la boca, hay una lipasa salival a nivel de la boca que tiene acción sobre los triglicéridos, pero la acción es muy baja. La actividad de esta enzima de la lipasa salival es muy pobre. Apenas logra hidrolizar les dio menos del 10% de los triglicéridos que provienen de los alimentos. Luego los triglicéridos pasan por el tubo digestivo, llegan al estómago. Del estómago se secreta una lipasa gástrica que también tiene una actividad muy baja, ¿no? Pero ya cuando los triglicéridos, el colesterol pasan al intestino, en la primera porción del intestino, en el duodeno, desemboca el contenido pancreático, los fluidos pancreáticos, que son ricos en lipasas, lipasa pancreática, con gran actividad sobre los triglicéridos de los alimentos, y también las estereasas, que actúan sobre los ésteres de colesterol. Entonces son las enzimas que van a ayudar a degradar colesterol, las estereasas y los triglicéridos por las lipasas. Hay también en el jugo pancreático las fosfolipasas y las fosfatasas que actúan sobre los fosfolípidos. Entonces, una vez que ingresa el alimento, se degrada en el tubo digestivo para poder ser absorbido, porque moléculas grandes como un triglicérido completo o la molécula de colesterol intacta son difíciles de absorber. Una molécula de colesterol estoy hablando. Entonces, como colesterol libre, ácidos grasos libres, glicerol libre, sí se pueden absorber en la mucosa del duodeno. De hecho, esto sucede. Hay una absorción en el tubo digestivo, pasan a la sangre y comienza el transporte en sangre de los lípidos, que es lo que les decía hace un momento, que es un transporte complejo, porque la sangre es acuosa, es un líquido acuoso, es un fluido acuoso. Y los lípidos, por su característica de ser lípidos, no se pueden disolver en agua. Entonces tienen que empaquetarse los lípidos en las llamadas lipoproteínas. Ustedes ven, se absorben en el intestino y dice kilomicrón, ¿verdad? Y les presento una partícula amarilla, en este caso grande, que tiene inclusiones adentro.
El kilomicrón es la primera lipoproteína formada en el metabolismo de los lípidos que nace en el intestino. Y esas inclusiones que ustedes ven ahí dentro del kilomicrón son lípidos, material lipídico. Este kilomicrón, en esa forma de kilomicrón, va a transportar los lípidos de la dieta y los lleva, tiene como destino final el hígado. Pero al atravesar los capilares sanguíneos, en ese viaje hacia el hígado, del intestino hacia el hígado, en los capilares sanguíneos se encuentra con una enzima, que es la lipoproteína lipasa. Está en la pared de los vasos sanguíneos, esta enzima, lipoproteína lipasa, su acrónimo es LPL, que actúa sobre los triglicéridos que lleva ese kilomicrón, los triglicéridos que provienen de la dieta. Los desdobla, tiene acción de degradarlos y los desdobla en ácidos grasos y glicerol por otro lado. Me olvidaba decirles, en el intestino, ¿qué sucede? Dentro del duodeno, en la luz intestinal, los triglicéridos son degradados a glicerol y ácidos grasos o monoacilglicerol, que también es una molécula absorbible. El monoacilglicerol es un glicerol unido a un solo ácido graso, ¿no? Y los demás ácidos grasos quedan libres. Pero una vez dentro las células llamadas enterocitos, que son las células de la mucosa intestinal, los triglicéridos vuelven a acoplarse, se vuelve a restituir el triglicérido. Los enterocitos tienen las enzimas necesarias y los mecanismos para esta reconstitución de los triglicéridos. Y de esa forma, y como triglicéridos, es que se empaquetan en los kilomicrones. Entonces, como hay triglicéridos dentro de los kilomicrones, las enzimas en los capilares sanguíneos actúan sobre esos triglicéridos y van liberando en el capilar sanguíneo ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a pasar hacia los tejidos para las funciones que debe cumplir el tejido. Y el resto del kilomicrón, que no ha sido eliminado en estos tejidos, va a llegar hacia el hígado dentro un kilomicrón remanente. Ya no es un kilomicrón, por eso ustedes ven en la imagen, el kilomicrón que empieza en el intestino es grande, ¿verdad? Es una partícula grande. En cambio, el que sale del capilar, vean, es un kilomicrón más pequeño. Es un residuo de kilomicrón o kilomicrón remanente, así se lo llama. Este llega al hígado. En el hígado hay una transferencia de lípidos, el kilomicrón le entrega al hígado sus constituyentes, que son sobre todo triglicéridos, algo de colesterol de la dieta, y el hígado, a partir del hígado, se empaquetan otras lipoproteínas con triglicéridos provenientes de origen endógeno, son metabolizados en el hígado. Estas nuevas lipoproteínas que salen del hígado hacia los tejidos extrahepáticos del organismo se conocen como VLDL, y ustedes pueden observar VLDL. VLDL significa, es un acrónimo que está en inglés, significa lipoproteína de muy baja densidad o very low density lipoprotein. Ese es su nombre en inglés, por eso VLDL, lipoproteína de muy baja densidad. ¿Qué contiene? Principalmente contiene triglicéridos endógenos, porque ya no provienen del intestino, sino que provienen del hígado. Pero también tiene ya algo más de colesterol y fosfolípidos. Ingresan nuevamente a la circulación sanguínea, otra vez pasan por los capilares sanguíneos que tienen la lipoproteína lipasa. Esta enzima vuelve a actuar sobre los triglicéridos de la VLDL y para otra vez ir depositando ácidos grasos en los tejidos extrahepáticos. Lo que queda como producto de esta primera hidrólisis por parte de la lipoproteína lipasa son las lipoproteínas llamadas IDL. Y pueden ver saliendo del capilar, IDL. Significa Intermediate Density Lipoprotein. Lipoproteína de densidad intermedia, ¿no? Es como un remanente de las VLDL. Ahora estas IDL tienen dos caminos. Regresan al hígado, algunas de ellas lo hacen, regresan al hígado, y otras
en circulación sanguínea se convierten en las LDL, Low Density Lipoprotein, las lipoproteínas de baja densidad, que son ya muy ricas, como ya todos los triglicéridos, o la mayoría de los triglicéridos han sido metabolizados por la lipoproteína lipasa de los capilares. Esta LDL ya tiene muy poco triglicéridos y tiene gran cantidad de colesterol. Y es una lipoproteína que por las proteínas que tiene, eso vamos a hablar bien mañana, cómo está constituida la lipoproteína, por las lipoproteínas que tiene, o perdón, por las proteínas que tiene la lipoproteína, tiene la capacidad de depositar colesterol en tejidos extrahepáticos. Y eso se vuelve peligroso cuando el depósito es a nivel, por ejemplo, de los vasos sanguíneos. Es lo que puede ocasionar con el tiempo procesos arterioscleróticos que llegan incluso a originar infartos. ¿Sí? Y hay una que no se ve aquí en la imagen, una lipoproteína que es la HDL, High Density Lipoprotein, las lipoproteínas de alta densidad, que son las buenas, quieren así llamarlas, porque ellas, por las proteínas que tienen, son encargadas de retirar esos excesos de lípidos que están dejando las VLDL, las LDL, y llevarlos nuevamente hacia el hígado para su eliminación. Entonces ese es el metabolismo, un poquito, un pantallazo grande de lo que es el metabolismo lipídico que ya vamos a ir desarrollando poco a poco durante esta unidad. ¿Alguna consulta? Todo claro, doctora. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. Chao, chao.